Bienvenidos a una dinámica e informativa sesión sobre la intrigante vida del legendario Miguel de Cervantes. Nuestra travesía comienza con el nacimiento de este genio literario, el 29 de septiembre de 1547, en el pintoresco Alcalá de Henares, España. Cervantes, un nombre que resuena profundamente en la historia de la literatura universal, fue el inmortal creador del emblemático Don Quijote de la Mancha. A medida que continuamos nuestro viaje en el tiempo, transportémonos al año 1571. Cervantes, un joven de 23 años, emprendió un camino menos transitado, se unió al ejército español y participó en la monumental batalla de Lepanto. Fue en este campo de batalla donde se produciría un incidente que provocó la pérdida del uso de su mano izquierda, y le confirió el evocador apodo de El Manco de Lepanto. A pesar de su grave lesión, Cervantes demostró una resiliencia rotunda. Su espíritu indomable se puso a prueba rápidamente en 1575 cuando fue capturado por piratas bereberes cuando regresaba a España. Ante las terribles circunstancias del cautiverio, Cervantes se embarcó en una serie de audaces escapadas, hasta que su familia y la orden mercedaria consiguieron su liberación mediante un rescate. Libre una vez más, Cervantes regresó a España, su tierra natal de pasión y amor. Fue aquí donde realmente comenzó su viaje literario, dominando los ámbitos de la prosa, la poesía y el teatro. A pesar de las adversidades personales y económicas, su fervor por la literatura nunca flaqueó, y fue esta tenacidad inquebrantable la que lo llevó a escribir su obra magna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha se publicó en dos partes, la primera en 1605 y la segunda parte, una brillante continuación de la obra maestra inicial en 1615. Esta obra literaria pionera provocó una revolución en las esferas literarias, parodiando los romances caballerescos prevalecientes en el pasado y defendiendo personajes intrincados, realistas y revolucionarios en su esencia. Cervantes no solo fue un novelista pionero sino también poeta y dramaturgo. Su pasión por enriquecer la literatura se manifestó en la creación de numerosas obras que exploraron la condición humana, contribuyendo significativamente al desarrollo de la literatura moderna. A pesar de la relativa falta de reconocimiento que recibieron estas obras durante su vida, Cervantes persistió. La suya fue una vida plagada de dificultades, inestabilidad económica y sufrimiento personal, pero a pesar de todo siguió comprometido con su arte. Este compromiso fue evidente hasta su último aliento. Miguel de Cervantes, el arquitecto de la novela moderna, exhaló su último suspiro el 22 de abril de 1616 en Madrid, España, dejando un legado indeleble que continúa inspirando e influyendo a los escritores hasta el día de hoy. Así llegamos al final de nuestro fascinante viaje por los anales de la vida de Miguel de Cervantes. Esperamos que este viaje único haya arrojado nueva luz sobre el profundo legado dejado por esta luminaria literaria. Aunque su vida estuvo plagada de adversidades, Miguel de Cervantes nos mostró el verdadero poder de la resiliencia, y el impulso infatigable que puede inculcar el amor por el propio arte. ¿Conocías estos detalles sobre Miguel de Cervantes? Sus pensamientos y comentarios son bienvenidos. Las aportaciones de Miguel de Cervantes al mundo de la literatura y su relato, testimonio de la perseverancia humana, siguen resonando en los corazones y las mentes de innumerables personas en todo el mundo. Aunque se ha escrito y hablado mucho sobre Cervantes, sigue habiendo un intrigante aire de misterio en torno a su vida y su ilustre creación, Don Quijote. La época de Cervantes fue una época de importante transición social y cultural en España. Este fascinante lienzo de transición y transformación influyó profundamente en la obra de Cervantes. Sus agudos conocimientos sobre la naturaleza humana, su profunda capacidad para entrelazar lo convencional y lo imaginativo, lo real y lo surrealista, imbuyeron a Don Quijote de una universalidad que trascendió tanto el tiempo como el lugar. El personaje de Don Quijote, un caballero cuya nobleza a menudo se ve eclipsada por su imaginación hiperactiva, es un testimonio notable del genio creativo de Cervantes. En el personaje de Quijote, Cervantes presenta un retrato profundamente profundo, y a la vez cómico del esfuerzo y el deseo humanos, del amor y de la búsqueda de un ideal elusivo, un caballero metafórico que se inclina ante los molinos de viento de la vida. La innegable presencia del código caballeresco en la época de Cervantes, con su énfasis en el honor, el coraje y la conducta caballeresca, proporcionó al autor un rico paisaje para explorar y satirizar. Su brillante fusión de motivos caballerescos con un realismo agudo y penetrante delinea una narrativa llena de vida, palpitante de energía vibrante, repleta de personajes creados con una rara combinación de empatía e ingenio. El divertido viaje del protagonista con su leal escudero Sancho Panza a través de la rústica y encantadora campiña española captura vívidamente la aguda observación de Cervantes de la condición humana. Don Quijote, hombre que ve más de lo que ve a simple vista, nos conduce a un reino donde lo común y lo extraordinario no se oponen sino en fascinante armonía.
El lienzo narrativo de Don Quijote nos da la bienvenida a un mundo redolente de la exuberancia de la vida humana, arrojando una mirada refrescante a la sociedad y la cultura de la época de Cervantes. La rica y amplia galería de personajes presentada por Cervantes refleja la complejidad y diversidad del comportamiento humano, imbuyendo a la novela de un atractivo universal y atemporal. La variedad aparentemente interminable de contratiempos en los que se lanza Don Quijote para salir de la monotonía de su existencia transforma cada episodio en un animado comentario sobre la condición humana. ¿Está Cervantes utilizando a su ingenioso caballero como una especie de conducto para sus experiencias en el mundo que lo rodea? Esa es una interpretación, pero sería demasiado simplista contener la brillantez del autor en ella. Si bien el valiente y engañado Quijote es sin duda el punto focal de la novela, sería negligente ignorar a los muchos personajes, a menudo subestimados, que habitan sus páginas. Desde Sancho Panza, el escudero de buen corazón que ancla los vuelos de fantasía de Quijote hasta la seductora Dulcinea que solo existe en la ferviente imaginación de Quijote, estos personajes agregan colectivamente capas de profundidad y riqueza a la novela. En sus dos partes, Don Quijote oscila ambientalmente entre lo físico y lo metafísico, la superficie y la profundidad, la apariencia y la esencia. En este esfuerzo literario, Cervantes ocasionalmente entrelaza historias dentro de historias, atrayendo a los lectores más profundamente al laberinto de la existencia humana. El resultado es una narrativa donde cada palabra, cada imagen, cada matiz, cada sobretono cuenta, resonando mucho más allá del evento discreto que representan. Miguel de Cervantes adorna los anales de la historia literaria no solo como autor de Don Quijote, posiblemente la primera novela moderna del mundo, sino también como presagio de una nueva conciencia literaria. A través de las escapadas de Quijote, Cervantes ejecuta una abierta justicia poética hacia sus personajes, permitiéndoles lograr transformaciones personales a lo largo del camino, y ofrece un comentario metafísico sobre la vida, la resiliencia humana y la trascendencia de los ideales en medio de realidades sombrías. Cervantes instó al mundo a ver la realidad a través de una lente diferente, que combinara los ideales de la literatura caballeresca con las duras realidades del mundo. El increíble cuento de Don Quijote sirve como un conmovedor recordatorio del poder transformador de la literatura, de su capacidad para inspirar coraje, encender esperanza y encender las llamas del idealismo y la humanidad. Aunque Cervantes infundió a Don Quijote su comprensión de la naturaleza humana y del medio social, criticó audazmente las normas y valores existentes. Esta magistral crítica de las construcciones sociales, el simbolismo de la aspiración humana y la maleabilidad de la percepción, ágilmente manipulada por Cervantes en Don Quijote, se fusionó en una obra de arte sublime que reflejaba la esencia misma de la vida. Hoy, cerca de 400 años después de su fallecimiento, la influencia de Cervantes todavía ocupa un lugar destacado en el mundo de la literatura. Su obra maestra, Don Quijote, sigue inspirando a innumerables escritores y sus temas profundos siguen siendo siempre relevantes. La comprensión matizada de Cervantes de la naturaleza humana, su capacidad para tejer convincentes historias de aventuras, su ingenio brillante y su insaciable amor por la vida continúan encantando al público de todo el mundo. Nuestro recorrido por la vida de Cervantes, el hombre detrás de Don Quijote, ha sido ciertamente esclarecedor. Los viajes de Don Quijote, su intrépido espíritu de caballería y su ágil danza entre realidad e imaginación han sido fuente de inspiración y diversión durante generaciones. Un intrigante estudio de contrastes, el personaje de Don Quijote es un testimonio de la inigualable destreza narrativa de Cervantes. Mientras reflexionamos sobre los matices de la vida de Cervantes y la riqueza de su herencia literaria, no podemos evitar maravillarnos ante el hombre mismo, un retrato de resiliencia, de devoción inquebrantable a su oficio, un faro de esperanza e inspiración para todos nosotros. De hecho, Cervantes sigue vivo, no solo en las páginas de sus obras, sino en la profundidad de sus pensamientos y en la resiliencia de su espíritu. La saga de Miguel de Cervantes, escritor, soldado y cautivo, sigue siendo un testimonio perdurable de la resiliencia humana, de la posibilidad de transformar la adversidad personal en un arte universal, infundido con un rico tapiz de vida, experiencia y profunda comprensión humana. Es esta extraordinaria mezcla de realidad e imaginación la que mantiene vivo en los corazones de millones de personas a Miguel de Cervantes, el hombre que soñó el cuento de Don Quijote. Mientras nos preparamos para ejecutar un salto en el tiempo hasta el presente, llevemos con nosotros el espíritu de Cervantes y Don Quijote. Sigamos asaltando nuestros molinos de viento personales, cabalgando valientemente sobre las espaldas de nuestros sueños secretos, superándonos a nuestros imposibles personales inspirados por el legado de un hombre que se atrevió a soñar más allá de los límites de sus circunstancias y promulgó una revolución en la literatura. La belleza de la historia de Don Quijote radica en que puede enseñarnos algo diferente cada vez que la revisitamos, como le hizo a su creador. No olvidemos que Cervantes imaginó a Quijote como un personaje que era un ávido lector,
alguien que recurría a libros llenos de la gloria de una época pasada en busca de pura inspiración. Así que hoy, esforcémonos por ser un poco como Quijote y Cervantes, pintemos nuestros mundos con los tonos vibrantes de nuestra imaginación y sembremos las semillas de la transformación, una historia a la vez. Antes de partir, recuerda compartir tus pensamientos. Con esta enriquecedora crónica de Miguel de Cervantes se pretendía despertar una auténtica curiosidad por su vida, su obra y la colosal influencia que ha ejercido desde entonces. Su enriquecido legado literario no se limita a épocas específicas, sino que atraviesa diferentes períodos, iluminando e inspirando continuamente a quienes profundizan en sus páginas. Las experiencias vividas por Miguel de Cervantes, inmerso en batallas, encarcelamientos y luchas personales, moldearon el carácter de Don Quijote. Una brillante fusión de lo real y lo fantástico, Don Quijote anhela un mundo donde la nobleza del alma triunfe ante toda adversidad. A medida que acercamos estos hilos y ponemos fin a este relato esclarecedor, recordemos y celebremos el espíritu indomable de Miguel de Cervantes y el fascinante mundo de Don Quijote. A pesar de todas sus pruebas y tribulaciones, Cervantes sabía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El verdadero testimonio del carácter de Cervantes siempre será su inquebrantable dedicación a su pasión, incluso frente a una adversidad abrumadora. Quizás no fue solo Don Quijote quien se inclinó ante los molinos de viento, quizás fue el propio Cervantes, luchando contra las normas de su tiempo. Mientras nos preparamos para despedirnos del mundo extraordinariamente vibrante creado por las manos magistrales y la mente inventiva de Miguel de Cervantes, contemplemos su mensaje atemporal. Atendamos su llamado a ver el mundo de nuevo, no a través de la árida lente del cinismo o la resignación, sino a través del exuberante prisma de innumerables posibilidades que hacen de la vida la emocionante aventura que es. Al separarnos, llevemos dentro de nosotros el espíritu de Don Quijote y la decidida perseverancia de Miguel de Cervantes. No nos dejemos intimidar por los molinos de viento que encontramos en nuestro viaje, sino sumergámonos de cabeza en nuestra búsqueda de la verdad, la justicia y la realización de nuestros sueños, tal como lo hicieron ellos.